Buenas noches, bendiciones, hermanos. Les saluda el hermano Rigo de Soldados de Cristo y aquí estamos listos para nuestra lectura bíblica de cada 8 días. Hoy en este día nos toca comenzar a leer el libro de Esther. La semana pasada leímos el libro de Nehemías. Son libros pequeños y nos esforzamos a leerlos en un solo video. Entonces en esta noche vamos a comenzar a leer el libro de Esther. Vamos a hacer una oración mientras poco a poco se conectan los hermanos que nos han de acompañar en esta semana. Padre Santo, gracias Señor, porque nuevamente Señor nos ha prestado vida y salud para seguir leyendo su santa palabra. Le pedimos que en esta noche, Señor, usted nos guíe, Padre Santo, a todos los que estamos leyendo, Señor, sus santas escrituras cada 8 días, Padre Santo, tanto al de la voz como todos aquellos que nos acompañan como oyentes, Señor, de su palabra, que confirme, Señor, a alguien que esté esperando, Señor, confirmación de algún ministerio, algún proyecto, alguna decisión que haya puesto en sus manos, Señor, como petición. Que esta noche usted a través de esta palabra le dé respuesta, Padre Santo, a todos aquellos, Padre Santo, que nos oigan, que les dé palabras, Señor, para cada uno de ellos, para cada uno de nosotros, Señor. Que su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en donde quiera que estemos, sea en casita, sea en el trabajo, en cualquier parte, Señor. Le pedimos que su Espíritu Santo nos acompañe en esta lectura en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Como ya saben, nosotros estamos leyendo muchas gracias. Como todos ustedes saben, estamos leyendo la Biblia Plenitud de Estudio, Reina Valera, revisión 1960, con autor, fechas, temas, riqueza literaria, dinámica del reino y lo que se puede investigar. Permiso. Pues vamos a comenzar, sin más preámbulo, con esta lectura, libro de Esther. Autor desconocido. Fecha poco después de 645 a.C. Tema: esfuerzos mancomunados que forjaron una nación. Palabras claves: humildad, interdependencia, temor a Dios. Autor. Aunque se desconoce el nombre del autor, el libro fue escrito por un judío familiarizado con las costumbres y el idioma persa. Mardoqueo o Esdras pudieron haberlo redactado. Trasfondo y fecha. El libro de Esther es una vivida narración que relata cómo el pueblo de Dios fue preservado de la catástrofe en el siglo V a.C. Toma su nombre de la bella judía huérfana, protagonista de la historia, que se convirtió en la esposa oficial del rey persa Asuero. Generalmente se considera que este fue el monarca Jerjes número 1, quien sucedió a Darío I en el 485 a.C. y gobernó durante 20 años sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Asuero vivió en Susa, la capital de Persia. En este tiempo, cierto número de judíos se encontraba aún en Babilonia. Pese a que habían sido declarados libres para regresar a Jerusalén, Esdras 1 y 2, hacía más de 50 años. La historia se desarrolla durante un periodo de 4 años, que se inicia en el año 3 del reinado de Jerjes.
Contenido. El libro de Esther es un estudio sobre las condiciones en que sobrevivió el pueblo de Dios en medio de la hostilidad. Amán, la segunda figura del reino, quería la destrucción de los judíos y trata de manipular la voluntad del monarca para que decretara su ejecución. Dios utiliza entonces a Esther para salvar a su pueblo. Amán es ahorcado y Mardoqueo, un líder judío en el imperio persa, se convierte en primer ministro. Se instituye la fiesta de Purim para conmemorar la salvación del pueblo escogido. Algo único en el libro de Esther es que no se menciona el nombre de Dios. Sin embargo, la presencia de Dios y de sus caminos se hacen evidentes a través de todo el texto, especialmente en las vidas de Esther y Mardoqueo. Desde una perspectiva humana, Esther y Mardoqueo eran dos personas poco idóneas para desempeñar un papel principal en la formación de una nación. Él era un judío benjamita exiliado. Ella era su sobrina huérfana adoptada. La madurez espiritual de Esther se advierte en su paciencia para esperar el momento en que Dios le pediría salvar a su pueblo y denunciar a Amán. Mardoqueo también demostró madurez en la búsqueda de la oportunidad y la dirección de Dios para servirlo. En consecuencia, supo reconocer el momento preciso en que Esther debía revelar su identidad como judía. Esta actitud prudente, obviamente inspirada por Dios, fue decisiva en aquella situación y pone en evidencia la base espiritual en que se apoya la narración. Por último, tanto Esther como Mardoqueo temían a Dios, no a las personas. Independientemente de las consecuencias, tanto Esther como Mardoqueo rehusaron rendir homenaje a Amán. Esther arriesgó su vida por amor a su pueblo, acercándose al rey sin haber sido llamada. Su misión fue siempre salvar a aquellos que el enemigo pretendía destruir. Como resultado, condujeron la nación hacia la libertad. Fueron honrados por el rey y se les otorgó mayor autoridad, privilegios y responsabilidades oficiales. Aplicación personal. Uno de los objetivos principales del libro de Esther es ofrecernos, a través de las vidas de Esther y Mardoqueo, un ejemplo clásico que nos defenderá de Satanás y que su propósito soberano prevalecerá. Cristo revelado. Perdón por ese corto, si es que acaso se notó. Cristo revelado. La reina Esther actuó de forma similar a Jesús en varios aspectos. En primer lugar, vivió en total sumisión obedeciendo a las autoridades que Dios había colocado por encima de ella. Mardoqueo y el rey Asuero, al igual que el Señor Jesús durante su ministerio terrestre, vivió en total sumisión y obediencia a su Padre Celestial. En segundo lugar, Esther también se identificó totalmente con su pueblo y ayunó durante 3 días al interceder a su favor. Hebreos 2:17 nos dice que Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Como tal, el Señor también oró y ayunó por los suyos. Mateo 4:2 y Juan 17:20. En tercer lugar, Esther renunció a su propia vida con tal de salvar a la nación de una muerte segura. Por ello, la exaltó el rey. De la misma manera, Jesús entregó su vida para que un mundo de pecadores pudiese salvarse de la muerte eterna. Y por ello, lo exaltó el Padre. El Espíritu Santo en acción. Aunque el Espíritu Santo no se menciona de forma explícita, fue obra suya la profunda humildad que guió a Esther y Mardoqueo en su mutuo amor y lealtad.
Véase Romanos 5:5. El Espíritu Santo también dirigió a Esther y le dio fuerzas para ayunar por su nación y convocar al pueblo a hacer lo mismo. Véase Romanos 8, 26 y 27. Bueno, vamos a comenzar con nuestra lectura a partir del capítulo 1, donde el título es El rey Asuero destituye a la reina Vasti. Vamos a ver lo que estamos leyendo aquí en la Biblia Plenitud de Estudio. Lo que está diciendo, ¿no? Como Jesucristo actuó Esther como Jesús. Hace años ya yo prediqué acerca de este libro de Esther y ponía una comparación como un plano. Ustedes saben que la Biblia todo el tiempo está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta historia, la palabra que Dios me dio en aquel tiempo era que el rey Asuero representaba a nuestro Padre Celestial, porque es el que sella los decretos tanto de muerte como para vida. Y tanto él fue el que autorizó la matanza por engaño de Amán. En este caso estamos hablando del Amán y del Asuero reales, no de Dios. Pero lo que sí es de que así como Dios decretó que el pago del pecado era muerte, así y quedó decretado, así el rey Asuero decretó que podían matar al pueblo de Israel en todas sus provincias. Cabe mencionar que cada provincia en aquel tiempo se da a entender es un país, porque este rey era un conquistador de territorios, de países, de reinos, y cada país tenía su rey. Cada provincia que fue invadida y puesta como tributaria, eran reinos que se doblegaron a un rey más poderoso, y tenía 120 y tantas provincias, o sea, 120 y tantos reinos que le tributaban. En este caso, a mí la palabra que me da el Señor es de que Mardoqueo representa al Señor Jesús. Lo vemos con vestimentas parecidas a las de Jesús en Apocalipsis. Y Esther representa a nosotros como iglesia, que tenemos que interceder por los demás. Y así como Amán fue ridiculizado, lo será y ha sido el enemigo por nuestro Señor Jesucristo. Con este contexto comenzamos a leer la palabra de Dios. Dice, capítulo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendidos sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa,
que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Pista, Arbona, Bigta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en lengua de su pueblo. Si se fijan aquí, pusieron como ejemplo a la primera dama, a la más importante de 127 países o provincias. ¿Qué es lo que quisieron evitar? Que las mujeres siguieran el mal ejemplo de Vasti al desobedecer a su esposo. Pero como su esposo no era cualquier persona, lo que ellos dos hacían como matrimonio, el rey y la reina, tenía que tener consecuencias sobre el ejemplo que estaban dando a sus pueblos. Las mujeres iban a decir, en otras palabras: si la reina no obedeció al rey, ¿yo cómo voy a obedecer a este? Que ni es rey, ni es esto, ni es lo otro, ni tiene la importancia de aquel. Si aquel tan grande y importante y tan conquistador de tantos países
yo cómo voy a obedecer a este que hasta fue conquistado por aquel. En otro punto de vista también podemos ver de que la reina Vasti también puede representar al mismísimo pueblo de Israel que fue desobediente. Cuando vino el Señor Jesucristo, quitó lo que era religioso para su tiempo conforme a la ley e instituyó algo nuevo. Ya no se alababa a Dios de labios o en la carne, sino que fue en espíritu y en verdad, siendo esta manera una manera mejor que la anterior. No solamente estoy hablando de hebreos y gentiles, fueron descartados el pueblo judío por los gentiles que son mejores que ellos, no, sino la manera de que alababan el pueblo hebreo, instituido por Dios, que es la ley, pero como un ritual necesario, mas no sentido. Y hoy en día, de cuando vino el Señor Jesucristo a la fecha, ya es en espíritu y en verdad, es en obediencia, pero la obediencia debe de ser seguida con el corazón, no forzado. Dios no nos pide a nosotros que le sirvamos forzadamente, sino con libertad. Si se fija aquí, el rey Asuero les daba vino a los príncipes en la fiesta que hizo, y no obligaba a nadie a tomar vino, sino que ordenó a todos que no se obligara a tomar a nadie, que se hiciera como ellos quisieran. El que quiera tomar, que tome, y el que no quiera tomar, que no tome. Y eran vasos diferentes, nadie tenía un vaso igual, como hoy en día. No tenemos ministerios idénticos, cada ministerio es diferente. Nosotros mismos somos vasos diferentes. Y a nadie nos obliga Dios a forzadamente cumplir con un ministerio, debe de ser de corazón. Si se fijan, en un libro que parece histórico y que no nos habla más que de historia, hay varias palabras de parte de Dios tras esto. Por eso la palabra de Dios no solamente dice, lee mi palabra, no, dice medita en ella. Medita en ella. O sea que tenemos que analizar lo que leemos y no irnos de paso sin darnos cuenta qué tiene la palabra para nosotros. Claro que yo hablo conforme a la gracia que Dios me ha dado. Yo sé que usted al leer este libro también conforme a la gracia que Dios le ha dado descubrirá más cosas, porque la sabiduría de Dios es infinita. La sabiduría no cabe en ninguno de nosotros. Así es que Dios la distribuye entre todos nosotros y unos somos de bendición para otros. Es que vamos a seguir adelante, seguimos aprendiendo. Esther proclamada reina. Capítulo 2. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que se lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín.
el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa. Este era el verdadero nombre de Esther, Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío. O sea que había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, o sea que eran primos, porque era huérfana. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en su residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Ok. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Mardoqueo descubre una conspiración. Versículo 19. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado a Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba, como la iglesia debe hacer lo que Jesús dice. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo.
Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Esto era en los libros de la historia del rey. Amán conspira contra los judíos. Capítulo 3. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolo lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 10º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 10º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos y a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 10º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento de cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Si se fija, nosotros, todo el pueblo de Dios, habíamos sido decretados, hubo un edicto contra nosotros de que el pecado, la paga del pecado es muerte. Y ese principio bíblico, ese principio de nuestro Dios, no se puede quitar. La paga del pecado es muerte, no se quita, es ley. Y también la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Entonces, hasta este punto estamos viendo que así como el pueblo de Israel fue atacado por este Amán, hoy en día nosotros somos atacados por el enemigo a través de nuestro pecado.
¿Por qué el pecado tiende a querer dominarnos por nuestra carne? Desde el momento que entró la ley, nosotros estuvimos como en desventaja, porque se nos marcaron cosas que no debemos hacer, pero nuestra carne tiende a quererlas hacer violando la ley de Dios. Estamos en desventaja como seres humanos, como carnales, estamos en desventaja por el pecado que mora en nosotros mismos. Entonces vamos a ir desglosando poco a poco. Hasta ahorita ponemos el punto de que había un decreto de muerte contra el pueblo de Israel, como al momento del pecado original que cometieron Adán y Eva, también hubo decreto contra toda la humanidad de muerte. Seguimos leyendo. Mardoqueo solicita la ayuda de Esther, capítulo 4. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Dinámica del reino. Frente a lo inevitable. Esther. Mujeres. Esther era una huérfana judía, una mujer prácticamente insignificante, criada por su tío Mardoqueo. Aquí dicen criada por su tío Mardoqueo. Esa es la dinámica del reino. Como humanos tenemos errores, porque en realidad eran primos porque Esther era hija de un tío de él. Y muchos creemos que era tío porque así nos lo enseñan, pero eran primos, como leímos bien al principio. Criada por su primo Mardoqueo, sin ningún porvenir. Pero el relato contenido en este libro revela la manera como Dios define el destino de cualquier persona que guarde las prioridades divinas. Aún en presencia del reconocimiento, el éxito, la riqueza y el lujo, en un medio ambiente que muchos envidian, pero que a menudo ha probado ser destructivo para el compromiso espiritual. Esther mantuvo su sentido de perspectiva y su integridad. El nombre hebreo de Esther era Hadasa, que significa mirto, y constituye una alusión a la bella y bien conocida planta. Ella refleja el mirto con su valor y obediencia, los cuales obviamente no se marchitaron ni siquiera cuando confrontó a la muerte. En el idioma persa, Esther significa estrella. Una vez más, su belleza, gracia y carácter brillaron en medio de las tinieblas que amenazaban al pueblo judío. Nótese, número 1, la respuesta de Esther al llamado de Mardoqueo, para que reconociera la mano de la providencia divina en su ascensión al trono. Ella creyó que Dios no su belleza la habían convertido en reina. Su respeto por el poder de la oración y el ayuno, ella reconoció la realidad del dominio espiritual y de los recursos del Espíritu Santo. Su inalterable deseo de arriesgar su propia vida por otros, el buen sentido práctico y la paciencia en la prosecución de su tarea. Como les digo, es un ejemplo para todos nosotros como iglesia, el ejemplo de Esther. Versículo 2. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac
a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de las puertas del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle, a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre al patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. No he sido, que dice, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Si se fijan, esa palabra que le dio Mardoqueo a Ester también viene siendo para nosotros como iglesia. Porque dice Mardoqueo que respondiesen a Ester, en este caso a la iglesia: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. En este caso, todos los que somos hijos de Dios estamos llamados a predicar el evangelio de una manera multiforme. Pero lo que dice, si callas vendrá auxilio de otra parte. Pero ¿qué dice enseguida? No pienses que escaparás. Dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Tú y tu casa pereceréis. ¿Qué dice? Creo que es en el libro de Ezequiel, de aquellos atalayas que se ponían en lo alto de una torre para vigilar si venía el enemigo. Cuando venía el enemigo a atacar a la población, ellos daban el grito de alerta, de alarma, para que todos los soldados se prepararan con armas para defenderse. Pero si este atalaya se quedaba dormido, llegaban, los atacaban sin defensa alguna y los derrotarían. En esta misma palabra, el Señor nos dice que nosotros somos como esa atalaya y que si nosotros no apercibimos al pecador de su mal camino, su sangre demandará de nuestra mano, como si nosotros mismos los hayamos matado. Entonces no podemos decirnos que somos cristianos y no predicar el evangelio tal cual nos lo ordena el Señor Jesucristo antes de su ascensión. Id y predicar el evangelio a toda criatura, y hacer discípulos y bautizarlos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si nosotros no hablamos
El Señor va a mandar a otra persona porque nosotros no quisimos trabajar. Pero cuidado, porque Dios no nos dará por inocentes, porque rechazamos el llamado, rechazamos el trabajo que Dios nos estaba mandando a hacer. No solamente lo hicimos mal, sino que no lo hicimos. Entonces tenemos que tener cuidado, se los digo en el amor de Cristo, pero tengo que ser objetivo en la palabra de Dios. Capítulo 5. El banquete de Ester. Aconteció que al tercer día se vistió Ester su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, gloria a Dios. Y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Ester dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Ester ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Ester dispuso. Y dijo el rey a Ester en el banquete, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Imagínense 127 reinos subordinados y le ofrecía la mitad. Y Ester no quiso reinos y quedarse callada, que no era judía. Ella fue obediente al llamado de parte de Dios. Como nosotros también tenemos que ser obedientes al llamado de Dios sin andarnos fijando en tesoros terrenales. Entonces respondió Ester y dijo: mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo, porque no se arrodilló otra vez. Pero se refrenó Amán y vino a su casa, y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana dile al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Si se fijan aquí, Amán vivía una vida ruin, a pesar de estar sobre todos los príncipes, tener riquezas, de que ya se sentía invitado por la mismísima reina, en confianza con el rey, solamente ellos tres, el único príncipe del extranjero, con el rey y con la reina en un convivio particular, y todavía no se complacía porque un pobre
alguien que no significaba, no era nadie dentro del gobierno, no era un personaje importante Mardoqueo para esa tierra, era simplemente un judío. Y como una persona que vive con la vida amargada se fija en alguien que no le hace ningún mal, que no le hace ningún daño, pero simplemente porque no le cae bien, ya la vida no le sabe igual. ¿Se fijan? A pesar, por eso dicen que el dinero no es la felicidad. La felicidad nos la da Dios y viene del interior. Todo lo demás, lo que nos rodea al exterior, si ponemos nosotros nuestra felicidad en lo que nos rodea, vamos a fracasar. Vamos a tener cuidado con eso, como en este caso Amán, que tenía rencor en su corazón. Tenía tanto rencor que el pleito solamente era con Mardoqueo, pero quería acabar con toda su raza, con todo su pueblo. Y no solamente los que estaban en Israel, que se habían quedado después del cautiverio, sino con todos los judíos, con todo el pueblo hebreo que estaba en las 127 provincias, porque estaban dispersos. Y en todas las provincias había judíos, y en todas las provincias tenían que morir en esa fecha señalada por edicto del rey o de Amán con su anillo. El rey honra a Mardoqueo. Aquí Amán funge como el enemigo, como Satanás, que Dios lo reprenda. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyesen en su presencia, o sea, la historia de su reinado. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero, o sea, matarlo. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y se lo hubiera concedido el rey antes de esto. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: a quien deseara el rey honrar más que a mí. O sea, él decía en su corazón: si ya me hizo príncipe de todo, entre todos los príncipes soy el más sobresaliente, soy el invitado de honor en sus fiestas privadas, ¿a quién más va a querer honrar que a mí? Por lógica. Dice: y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Ya anhelaba el reino. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Y como Amán era el más sobresaliente de todos, él pensaba: bueno, va uno de mis compañeros de más bajo nivel que yo, ¿verdad? Porque yo soy el número 1, va a ser el que va a hacer todo eso conmigo. Sin embargo, él era el de más alto honor y no se trataba de él. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo,
y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. O sea, imagínense, al que quería matar esa misma noche, él mismo tuvo que exaltarlo. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. La cosa ya se veía mal. Porque la familia y los amigos vieron que lo que se había hecho a Mardoqueo no se comparaba con las visitas privadas que él había hecho, porque a él no lo habían reconocido públicamente como alguien que honra al rey. Sin embargo, honraron a su enemigo en lugar de a él, como debe de ser. Nosotros debemos de honrar a Cristo y no al enemigo siguiendo las obras de las tinieblas. Ahorcan a Amán en vez de a Mardoqueo. Capítulo 7. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Cabe mencionar que no sabía que era judía Amán. Entonces la reina Ester respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, sea dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. O sea, toma mi vida. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ester dijo: el enemigo y adversario. Aquí la palabra adversario, como es el enemigo Satanás, que Dios lo reprenda, es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Se descontroló, no supo de qué estaba pasando. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después, el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Como que en el forcejeo de ayúdeme, ayúdeme, tropezaron y cayeron sobre el lecho. Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí, en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. 8. Ester salva a los judíos. Si se fija, el enemigo, el adversario, todo el tiempo quiere lo malo para nosotros, la creación de Dios, los que somos hechos a semejanza de Dios.
a la gloria de Dios. Pero en Cristo nosotros fuimos redimidos y el mal se volvió para él. No pudo acabar con el pueblo de Dios. Y hace 2000 años obtuvo la victoria en la cruz para nosotros. Porque Jesucristo nunca ha perdido. Capítulo 8. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Ester le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, el anillo de la autoridad del rey. Volvió luego Ester a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. O sea, que decidiera la orden de matarlos ese día, la fecha de convenida. Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro, y Ester se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey, en todas las 127, los 127 reinos conquistados. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto, fíjense aquí, un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Así es de que la paga del pecado es muerte y no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sibán, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, porque eran reinos, eran países diferentes, raza diferente, idioma diferente, pero en todos había del pueblo de Israel, había judíos. Y digo por qué no solamente judíos, porque recuerden que Ester dice mi pueblo, y ella era benjamita, no judía. Provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y su lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, ya era edicto. Y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos.
Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro. ¿Se fijan la vestidura? Azul y blanco y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Fíjense nada más, se hacían judíos para no ser atacados por los mismos judíos. Hidratando la garganta para no quedarme sin voz. Los judíos destruyen a sus atormentadores. Aquí, en esta parte tan emocionante, gloria a Dios, vemos cómo sale un edicto en el cual los judíos podían defenderse de los que los atacaran. Y saben, hay un edicto que se estableció. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, sale otro edicto. Ese edicto nos salva la vida. Todo aquel el que recibe al Señor Jesucristo en su vida como su único y suficiente Salvador personal, pasa de muerte a vida, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pasa de las tinieblas a la luz, según las palabras dadas por Dios a través del apóstol Pablo en el libro de Romanos. Despierta de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces la paga, hay un decreto sellado, la paga del pecado es muerte, pero hay otro decreto, otro edicto sellado. Todo el que recibe al Señor Jesucristo en su corazón será salvo y vivirá para siempre. Eso es. Jesucristo murió por todo el mundo, por todas las personas de todas las generaciones, de todas, pasadas, presentes y futuras. Un solo sacrificio por todos. ¿Cuál es la situación? Aceptar a Jesucristo para que ese edicto nos salve. Aceptar a Cristo en nuestro corazón. Eso es la meta. Y de esta manera, esta historia, porque Esther puede tomarse como un libro de historia, pero también nos explica de una manera entendible el plan de Dios para nosotros, su iglesia. Antes eran los judíos, ahora es el Israel espiritual. Griegos, hebreos, gentiles, de todo, de cualquier nación. En aquel tiempo, nuestra nación, México, aún no existía. Nosotros partimos como de 1400 a la fecha. Tenemos, ¿qué? 500 años de existencia. Los que somos mestizos, existían los españoles, existían los aztecas, pero nosotros somos mestizos, somos una cruza de ambas razas. Nuestro idioma tampoco existía. Gracias. Que la hermana Rosa trayéndome otra bebida. Nosotros no existíamos y sin embargo ya estábamos contemplados para ser salvos. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Los judíos destruyen a sus atormentadores. Capítulo 9. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para
descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, a los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Parota, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisaí, Aridai y Baisata. Creo que estos eran los príncipes que tenía enfrente el Señor, el rey Asuero. 10 hijos de Amán, hijos de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real, y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán, y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Me detengo aquí. Hoy en día no son 127 provincias en todo el mundo. Somos mucho más países en todo el mundo. Y en cada país existen los hijos de Dios, diferentes congregaciones que predican la palabra de Dios conforme a la gracia que Dios les ha dado. Y cada uno de ellos, así como en aquel tiempo a filo de espada combatieron y salieron triunfantes, hoy nosotros tenemos esta espada para acabar con nuestros enemigos. Nuestros enemigos no son los inconversos, porque la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales gobernantes de los aires y en las regiones celestes. Esto quiere decir que nuestra lucha es contra el enemigo, contra el adversario y sus demonios. La tercera parte de los ángeles que lo siguió. Nuestra lucha es contra Satanás y sus demonios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la palabra de Dios. ¿Cómo resistiremos al diablo? Resistiendo la tentación, y él huirá de vosotros. Nosotros podemos tener muchas personas que no nos quieren y nos sigan un mal, pero nosotros debemos de esperar en Dios, y con la palabra de Dios y orando, nosotros poder salir adelante. Orando, ayunando y leyendo la palabra de Dios, y orando por nuestros enemigos para que Dios haga la obra en ellos, y lejos de ser enemigos sean nuestros hermanos en una congregación. Hoy en día todo el pueblo de Dios alrededor del mundo está triunfando
porque no nos temen a nosotros, así como temían a Mardoqueo y su nombre se hacía cada vez más grande. Hoy en día Jesucristo es nuestro líder, tiene un nombre grande y cada vez más se escucha más de Cristo en todo el mundo. Es cierto que nos espera una tribulación como no ha habido jamás, pero aún de ella saldremos victoriosos. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que pasemos lo que pasemos, de todos modos la victoria es nuestra en Cristo. La fiesta de Purim. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, 2 días, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que lo hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su acontecimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito, tocante a ellos, conforme a su tiempo, cada año. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Riqueza literaria. Generaciones. Una generación, una era, una revolución del tiempo, la duración de una vida o una porción de nuestra vida. Este sustantivo aparece cerca de 160 veces. Procede del verbo dur, que quiere decir morar o rodear. Dor describe lo que es una generación, el ciclo de la vida, ya sea desde el nacimiento hasta la muerte, o desde el momento en que una persona es concebida hasta que tiene progenie. Por lo tanto, Dorno representa un número fijo de años, el designio divino de que se celebraran sus obras de generación en generación, Salmo 145:4, debía cumplirse por los progenitores que educan a sus hijos, así como los autores de las Escrituras que han continuado alabando las obras de Dios en cada generación de creyentes. Salmo 78:5-8. Amén. Versículo 29.
Y la reina Esther, hija de Abigail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Si se fijan, tenían la Pascua. Los judíos, de cuando los sacaron de Egipto, hubo una Pascua anual para celebrar que fueron libertados el pueblo de Israel de los judíos. Luego llega Purim para festejar que los judíos de todas las provincias, o sea, todos los hebreos, habían sido salvados. Ahora nosotros también tenemos nuestra Pascua o nuestro Purim, por decirlo así, nuestro Señor Jesucristo, y nosotros también lo conmemoramos. Una, la Santa Cena. Algunas personas lo hacen cada año, como las fechas que vienen de Semana Santa. Algunos, como en el caso de nosotros, soldados de Cristo, lo hacemos cada primer domingo del mes, para conmemorar y para anunciar la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y lo hacemos en su memoria. Entonces nosotros también nos gozamos de lo que pudo haber sido nuestra muerte. Fue totalmente vida, totalmente lo contrario a muerte. De muerte o separación de Dios eternamente a estar en su presencia eternamente. Algo interesante sucede en este libro que Dios nos habla. Y las cartas, dándoles instrucciones de lo que se tenía que hacer. En aquel tiempo eran cartas a todas las provincias, de parte de la reina, de parte de Mardoqueo, con autorización del rey. Hoy en día, con autorización de Dios, teniendo a Jesucristo como nuestro líder, ha surgido la palabra de Dios, la Biblia, para distribuirla por todas las naciones a donde se encuentra el pueblo de Dios, para que leamos estas cartas, este testamento que nuestro Padre Celestial nos ha dejado como guía. La palabra de Dios con la guianza del Espíritu Santo. Capítulo 10. El engrandecimiento de Mardoqueo. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Nos hace falta ese libro. Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, así como pasó con José el de los sueños, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Amén. Esther fue una reina obediente y fue esposa del rey Asuero, así como también nosotros como iglesia somos la esposa de Cristo. Vamos a seguir adelante, vamos a leer. Hemos terminado lo que es el libro de Esther. Bendiciones, Iglesia UNAC. Gracias por acompañarnos, pastor. Verdad en acción a través de Esther. Verdad 1. Pasos hacia la santidad. Quien vive en santidad comprende que los homenajes inmerecidos y la adulación para obtener favores pueden ser una forma de idolatría. Pero la sabiduría también enseña que no ofrecer esas deferencias puede provocar la ira de quien espera recibirlas. Verdad en acción. Cuida
de no adorar a otros sino al Señor. Comprende que ofrecer honores inmerecidos o adular para obtener favores puede constituir una forma de idolatría. No olvides que buscar la santidad y no vivir como los que te rodean puede atraer el odio y la hostilidad de los incrédulos. Verdad número 2. Claves para una vida sabia. La persona sabia sabe lo que debe hacer en cada momento. Aprovecha el favor de Dios, no como una oportunidad para satisfacer su ambición personal, sino como una ocasión para cumplir sus propósitos, como Esther, que rechazó la mitad del reino. Acción 2. Conoce que Dios otorga periódicamente favores a su pueblo para extender su reino. No aproveches esas ocasiones para beneficio personal. Date cuenta que Dios eleva a ciertas personas a posiciones destacadas para hacer avanzar sus propósitos. Utiliza siempre cualquier posición ventajosa para procurar el bienestar del pueblo de Dios. Verdad 3. Lección clave para la fe. La gente de fe no busca ser reconocida, porque sabe que Dios todo lo ve y lo recompensa. Acción 3. Conoce que Dios no olvidará tus acciones justicieras. Cree que Él las recompensará públicamente en su momento. Verdad 4. Lección para líderes. El líder inteligente sabe que su vida es el más poderoso sermón que jamás predicará. Aleluya. Alto compromiso. Acción 4. Líder, vivid lo que predicáis. Aleluya. Vivid lo que predicáis. Es fácil predicar la palabra de Dios. Lo más difícil, como lo había dicho antes, es vivirlo. Es fácil hablar de buenos testimonios bíblicos. Es difícil nosotros mismos ser uno. Y sin embargo, debemos de lograr el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y ser imitador de Cristo. Así como lo dijo Pablo, imitadme a mí así como yo imito a Cristo. Y nosotros debemos también de ser un buen ejemplo y también poder tener la confianza de decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¡Wow! Al menos yo la verdad no me atrevo a decirlo, son palabras grandes que prefiero, más vale que otros lo digan y no yo. Al contrario, como a estas alturas, es más fácil que alguien te descalifique a que te califique. Pero gloria a Dios, esperamos en Dios a su debido tiempo. Y llegamos a nuestro fin de la lectura del libro de Esther. Ya para la siguiente semana, estos libros eran chicos, ¿verdad? Esdras, Nehemías, Esther, y los hemos terminado en una sola lectura, en un solo video. Para la siguiente semana vamos a comenzar con el libro de Job y no creo que lo terminemos pronto. Es un libro muy extenso y de mucha sabiduría que esperamos que Dios nos dé esa gracia de poder sacar palabra de parte de Dios en el libro de Job, porque es un gran ejemplo. Yo digo que si Abraham es el padre de la fe, Job se convierte en el padre de la prueba, porque fue probado casi hasta la muerte. Gloria a Dios. Pero claro, ninguno puede ganar en prueba y en nada a nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue perfecto en todo y no falló en nada. Vamos haciendo una oración para terminar. De antemano, gracias a todos los que nos acompañaron. Padre Santo, gracias, Señor, por este recorrido, Señor, por el libro de Esther, libro que usted nos ha dejado, Padre Santo, para que nosotros lo leamos y aprendamos de él acerca de esas verdades tan grandes, Padre Santo, que usted nos muestra para nuestro bien. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor Jesucristo, porque nos permitió leerlo. Espíritu Santo, gracias por su guianza. Estamos felices porque
Cada día estamos avanzando más en la lectura bíblica y en el conocimiento de parte suya, Padre Santo. Gracias, pidiéndole que esta lectura le sea de bendición a toda aquella persona, Señor, que nos haya acompañado y los que vean posteriormente este video, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bueno, mis hermanos, muchas gracias, pastor. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos la próxima semana en la siguiente lectura bíblica. Que el Señor me los acompañe y me los guíe y nos proteja toda esta semana y siempre. Se despide de ustedes el hermano Rigo de Soldados de Cristo. Que Dios me los bendiga.